Todavía recuerdo el momento en que el Alto Consejo declaró su desesperación. Ocurrió en el Gran Salón de la Federación Galáctica, donde representantes de incontables sistemas estelares se sentaban alrededor de una disposición circular de escritorios translúcidos. Proyecciones huecas de mundos dispersos iluminaban la cúpula superior. Planetas desolados, tragados por la horda imparable que llamábamos los Croat. Yo estaba allí como un diplomático subalterno, un enlace para mi propio pueblo, los Odinu. En todos mis años de entrenamiento, nunca imaginé que sería testigo del fin de una era. El colapso de una paz ancestral que había durado milenios. Los Croat habían atacado una vez más, aniquilando el puesto de avanzada en Geralfor en menos de 3 horas. Esa cruda nueva pieza de inteligencia proyectó una garra más profunda a través del salón como un oscuro sudario. El pequeño grupo de delegados Gerani susurraba alarmado. Los anfibios Resex se deslizaron más cerca unos de otros, vocalizando miedo en sus extrañas lenguas guturales. Incluso los estoicos Burons, conocidos por su lógica desapasionada, movieron sus ojos dorados con angustia. Nadie estaba a salvo. Ningún mundo estaba lo suficientemente lejos, y nuestras flotas combinadas habían demostrado hasta ahora ser inútiles contra este enemigo. Había leído los informes una y otra vez. Miles de millones de seres perdidos en cuestión de días, a veces en horas. Los Croat solo dejaban atrás atmósferas arruinadas y cortezas calcinadas. Como si el único propósito de su existencia fuera consumir o destruir. Habíamos intentado comunicarnos con ellos. Intentos telepáticos, transmisiones en los lenguajes galácticos más extendidos, incluso matemáticas universales. Nada funcionó. Era como si no tuvieran interés en nada más que su implacable expansión. El cuadrante cuarto entero está comprometido, dijo la consejera Talik desde el podio central, su voz resonando a través de nuestros traductores de auricular. Y nuestras flotas en el quinto cuadrante reportan grandes pérdidas. Si los Croat continúan, estarán a una distancia de ataque de nuestros sistemas interiores en cuestión de semanas. El salón quedó en silencio. Semanas era un plazo aterrador. Muchos de nosotros habíamos creído tontamente que podríamos tener años. Incluso yo, joven e ingenuo, me di cuenta de que se nos había acabado el tiempo. Fue entonces cuando la consejera Maalos, una anciana Virion cuya especie nos había guiado durante siglos, se levantó para hablar. El silencio en el salón se volvió casi sofocante. Hemos agotado todas las posibilidades, dijo en el tono débil y bajo que hacía que los delegados se inclinaran para escuchar. Nuestras soluciones científicas han fracasado. Nuestras negociaciones no han recibido respuesta. Nuestras líneas defensivas se han hecho añicos. Solo queda una opción sin probar. Fue la forma en que hizo una pausa lo que me dijo que esta no sería una propuesta ordinaria. Mis corazones, pues mi pueblo Odinu tiene 2 corazones paralelos, comenzaron a latir en una rápida sincopación. Sentí que estaba a punto de nombrar lo impensable. Debemos contactar a la raza en cuarentena en el sistema Sol, dijo. Los humanos. La ola de conmoción que recorrió el salón fue tangible. Unos pocos delegados gritaron en protesta. Otros se desplomaron consternados. La palabra humano llevaba un peso prohibido. Un recuerdo de viejos registros de archivo que yo solo había leído en forma fuertemente censurada. Una especie tan propensa al conflicto, tan impredecible en la manera en que combinaban la creatividad con la destrucción, que el principio rector más antiguo de la Federación fue mantenerlos aislados. Mi propio pueblo, los Odinu, me había enseñado que los humanos eran una curiosidad peligrosa, mejor dejada detrás del muro invisible que habíamos erigido alrededor de su sistema estelar. Ahora, aparentemente, ese peligro podría ser nuestro último recurso. Fueron puestos bajo cuarentena total hace casi 2 siglos, objetó un oficial Gireine. ¿Hemos olvidado cuán rápido desarrollaron armas que casi amenazaron su propio planeta? Son violentos. Todos los informes confirman ese rasgo. La consejera Malos asintió. Pero nos enfrentamos a un enemigo que ninguna de nuestras doctrinas avanzadas o superioridad moral puede disuadir. A los Croat no les importa si somos pacíficos. Lo consumen todo. Si los humanos son tan peligrosos como temíamos, quizás puedan igualar esa amenaza.
Nadie habló durante un largo tiempo. Finalmente, se llevó a cabo la votación. Fue reñida, mucho más reñida que cualquier decisión importante del Consejo que yo hubiera presenciado. Sin embargo, la desesperación prevaleció. Con una escasa mayoría, resolvimos abrir comunicaciones con la única especie que había sido considerada demasiado formidable, demasiado errática para unirse a nosotros. La siguiente conmoción de mi vida ocurrió cuando me nombraron a mí, un intrascendente diplomático de tercera clase, para formar parte de la delegación. La razón era simple y aterradora. Si algo salía mal, estábamos más dispuestos a perder a un enviado menos conocido que a arriesgar las vidas de embajadores de mayor rango. En verdad, apenas podía negarme. La alternativa era esperar a que los Croat devoraran nuestros mundos, un sistema estelar a la vez. Así fue como me encontré en ruta hacia el prohibido sistema Sol a bordo de una modesta nave diplomática. Mirando nerviosamente por el visor mientras salíamos del viaje MVL cerca del perímetro. Las balizas de cuarentena flotaban contra la negrura del espacio, transmitiendo el mismo mensaje grabado en innumerables lenguas. Peligro. Zona de cuarentena. No se acerque. Nosotros mismos las habíamos colocado allí décadas atrás. La piloto de la nave era una trillana llamada Mean que temblaba mientras nos guiaba a través de la red de sensores exterior. A mi lado había 2 embajadores adicionales. Revian, de la grácil raza Aviar Suras, y Tince, del colectivo insectoide Dharma. Todos sentíamos una profunda inquietud. ¿Y si estábamos desatando una amenaza peor que los Croat? Pero no nos quedaba otra opción. Pasaron tensos minutos mientras navegábamos cuidadosamente hacia adentro. Entonces, de la nada, nuestro panel de comunicaciones sonó con una transmisión entrante. No había video, solo una voz tranquila que hablaba en el dialecto estándar de la Federación. Bienvenidos a Sol. Los hemos estado esperando. Sentí mis 2 corazones tronar. ¿Cómo podían ya hablar un perfecto estándar de la Federación? Se suponía que los protocolos de cuarentena los aislarían de todo conocimiento de nuestra galaxia. Evidentemente, los humanos habían encontrado una forma de eludir esa barrera. Miré a Revian, quien chasqueó el pico alarmada. La voz se presentó como la directora Samara Linda del Consejo Estratégico de Marte. Mi mente daba vueltas. Marte era el 4º planeta. Si recordaba correctamente, nuestros limitados registros indicaban que los humanos podrían haberse asentado en su luna o quizás construido estaciones orbitales. Pero se rumoreaba que una colonia completa en Marte era extremadamente hostil debido a la sequedad y el frío. Sin embargo, aquí estaban, aparentemente prosperando. Se nos instruyó seguir una baliza de navegación que apareció en nuestra pantalla, llevándonos hacia una estructura en órbita alrededor de Marte. La conversación fue breve, pero en ella, sentí una corriente subyacente de confianza, casi como si los humanos se hubieran estado preparando para este mismo momento durante mucho, mucho tiempo. Nuestra pequeña nave atracó en una gran estación en forma de anillo con un revestimiento gris e insignias brillantes que no reconocí. En el momento en que entramos en el corredor presurizado, un pequeño grupo de bienvenida nos recibió. Mi traductor captó una ráfaga de saludos, todos en perfecto estándar. La propia directora Linda estaba allí, una figura alta con un uniforme gris, su cabello oscuro recogido en un moño severo. Nos estudió, su mirada pasando de mis ojos Odino a las extremidades segmentadas de Tense y al cuero cabelludo emplumado de Revian, como si hubiera visto extraterrestres muchas veces antes. Uno de los humanos se adelantó con un dispositivo de escaneo y Tinse emitió un chillido sobresaltado, pero la directora Linda nos aseguró que era un chequeo de salud estándar. Para demostrar buena fe, nos permitió escanearlos a ellos a cambio con nuestra propia varita médica. Fue surrealista. Se suponía que este era el primer contacto con una especie en cuarentena. En cambio, parecía que éramos nosotros los que estábamos atrasados. Nos llevaron a través de pasillos inmaculados hasta una gran sala de reuniones. Las ventanas ofrecían una vista del planeta rojo girando debajo de nosotros. Nunca lo había visto en persona. Mi aliento se cortó ante la desolación de la superficie, que contrastaba con sutiles líneas verdes cerca de las regiones polares, quizás indicando terraformación. En esta estación,
Su tecnología era avanzada, pero no llamativa. Robusta y eficiente, más parecida a los puestos de avanzada de la patrulla fronteriza de la Federación. Una vez dentro, encontramos a media docena de oficiales humanos con varios uniformes o atuendos. Uno fue presentado como el general Colette Ibáñez, quien se portaba con el aplomo de un soldado bien entrenado. Otro era el doctor Lucas Bailey, aparentemente un especialista en exobiología. Dos más fueron identificados como oficiales de logística. Todos fueron corteses, aunque no pude pasar por alto la curiosidad latente en sus ojos mientras estudiaban nuestros rasgos no humanos. La directora Linda se dirigió a nosotros directamente. Bienvenidos a la estación Marte Aurora. Sospechábamos que alguien de su federación vendría eventualmente, aunque lo esperábamos hace décadas. De todos modos, nos alegra que estén aquí. La pregunta es, ¿por qué ahora? Rivian explicó nuestro predicamento con su acento melódico. Las palabras parecieron salir a borbotones. La invasión croat, las pérdidas imparables, lo que estaba catastróficamente en juego para todas las civilizaciones conocidas. Tensor complementó la historia con estadísticas. ¿Cuántos sistemas estelares habían sido devorados? El cronograma aproximado que nos quedaba. No endulzó el hecho de que estábamos perdiendo. Finalmente, hablé sobre la desesperación del Consejo, como nos habíamos visto obligados a considerar a los humanos como nuestra última esperanza. Cuando terminé, los humanos intercambiaron miradas que iban desde una sombría comprensión hasta algo que se parecía a la anticipación. Me pareció extraño. La directora Linda exhaló suavemente. Así que vinieron a pedirnos ayuda, dijo. No es exactamente una pregunta. Y su federación nos puso en cuarentena, nos encerró detrás de un bloqueo. Le dijo a todos que éramos demasiado peligrosos para contactar. ¿Es eso correcto? Nadie habló. La verdad pendía incómodamente entre nosotros. Entonces, el doctor Bailey esbozó una sonrisa irónica. Bueno, eso es irónico, dijo en voz baja. Pero nos encantan los buenos desafíos. Esa fue la primera señal de que los humanos podrían estar menos amargados por la cuarentena de lo que esperábamos. O quizás simplemente veían todo el asunto como un testimonio de su propia resiliencia. De cualquier manera, escucharon atentamente, haciendo preguntas incisivas sobre la biología croat, las estrategias de guerra y las debilidades conocidas. El enfoque y la franqueza con que abordaron el problema no se parecían en nada al enfoque más medido y basado en el consenso, típico de las especies de la Federación. Por lo que han descrito, dijo el general, los croats se comportan como una mente semicolmena, posiblemente con nodos locales. Si no responden a los intentos de comunicación, podríamos considerar métodos más heterodoxos. Han intentado interferir con su enlace neural. Enlace neural, repitió Tensor a través de un traductor. No entendemos completamente cómo se coordinan tan eficazmente. Solo sabemos que cada flota de guerra se mueve con una unidad aterradora. Ibáñez tamborileó sus dedos enguantados sobre la mesa. Los humanos tenemos este don para la infiltración. Si podemos romper el enlace desde dentro o reprogramarlo, podríamos sabotear toda la flota. Por supuesto, necesitaremos muestras, material biológico, o al menos escaneos genéticos fiables. Algo en su voz me emocionó y aterrorizó a la vez. Ahí estaba, esa rumoreada audacia humana. No querían simplemente mantener la línea o intentar negociaciones. Pretendían destrozar al enemigo desde dentro. El doctor Bailey comenzó a recitar jerga técnica sobre agentes retrovirales o fagos modificados, mientras que los oficiales de logística mencionaron la recuperación de escombros croat para convertirlos en nueva munición. Todo era tan nuevo, tan radical, que mi mente daba vueltas. Antes de que pudiéramos responder, una unidad de comunicación sonó. Un mensaje de la base de mando temporal de la Federación. Los croat habían avanzado otros 10 años luz en solo 2 días. El puesto de avanzada en la cordillera Aligium había sido invadido. Estábamos casi sin tiempo. Aparentemente, esa fue toda la motivación que los humanos necesitaron. La directora Linda se puso de pie, su expresión resuelta. General, dijo, convoque al Consejo de Guerra en la Tierra. Aceleraremos la flota Éxodo.
Si la Federación está en las últimas, no podemos perder ni un momento. Flota Éxodo. El nombre sonaba ominoso, pero pronto descubrí que se refería a una masiva formación de naves humanas. Originalmente preparada para una evacuación de emergencia siglos atrás, en caso de que su mundo natal se volviera inhabitable. Con el tiempo, la habían reutilizado como una armada multipropósito. Parte flota de colonización, parte potencia industrial, parte flotilla de guerra. Y aparentemente, estaba a punto de desplegarse. En las horas que siguieron, presencié un torbellino de actividad. Ingenieros, técnicos de vuelo y científicos humanos se coordinaban con una eficiencia que me hizo preguntarme si habían ensayado este escenario durante años. Rivian y Tince estaban igualmente atónitos. Esperábamos una especie desordenada y combativa, propensa a la desorganización y la discusión. De hecho, ese era el estereotipo de la Federación. En cambio, estos humanos mostraban una intensidad controlada, canalizando cualquier desacuerdo interno hacia una lluvia de ideas constructiva. Lo que realmente me sacudió, sin embargo, fue la velocidad con la que se movilizaron. Donde la Federación podría pasar semanas debatiendo el perímetro defensivo perfecto, los humanos se lanzaron en cuestión de horas. Enormes portanaves erizados de cápsulas de carga modulares salieron de la órbita marciana. Naves de escolta más pequeñas se pusieron en formación con precisión practicada. Fábricas terrestres en Marte cargaban las últimas cajas de suministros. Mientras tanto, el Dr. Bailey insistió en unirse a una nave de xenobiología especializada para manejar cualquier espécimen croat vivo que pudiéramos adquirir. Me resultaba difícil mantener la calma en medio del torbellino de actividad. Mis auriculares traductores se llenaron de voces humanas superpuestas emitiendo órdenes, verificando líneas de suministro, calculando rutas hiperespaciales. Todas parecían girar en torno al único objetivo: llegar al siguiente frente en disputa y hacer retroceder a los croat. Les habíamos dado las coordenadas de la estación Orión, un último bastión en la región que podría no durar más de unos pocos días bajo el actual ataque. Ese sería nuestro punto de encuentro. Justo antes de que partiéramos de la estación Marte Aurora, la directora Linda me llevó a un lado. Recuerdo que sus ojos eran intensos, pero no crueles. Puede que todavía nos teman, dijo en voz baja. Y no están del todo equivocados al hacerlo. Los humanos tenemos una historia violenta, pero también somos supervivientes decididos. Dígale a su gente que no nos quebramos fácilmente, y ciertamente no nos quedamos de brazos cruzados mientras civilizaciones enteras arden. No importa lo que pase, esta también es nuestra lucha. Mis lenguas se sintieron espesas. Solo pude asentir, y ella me dedicó una leve sonrisa y me acompañó de regreso al muelle de atraque. Momentos después, estaba a bordo de una de las naves de transporte humanas con destino a la Tierra, donde esperaba el resto de la flota Éxodo. Un nuevo sentido de urgencia se había arraigado en mí. Una extraña mezcla de pavor y esperanza. Llegamos a la órbita de la Tierra menos de 12 horas después, a través de un corto salto MVL que desafiaba los cálculos estándar de la Federación. Desde mi posición privilegiada a través del visor, la Tierra era una exuberante esfera de azules y verdes arremolinados con nubes blancas, un marcado contraste con los desiertos rojizos de Marte. Allá arriba, vislumbré cientos, posiblemente miles de naves en diversas etapas de preparación. El Dr. Bailey, notando mis ojos muy abiertos, se inclinó con una sonrisa irónica. Hemos pasado décadas mejorando y modernizando estas naves, explicó. Algunas son viejas naves de colonización. Otras son completamente nuevas. Verá cruceros pesados y portanaves, pero también naves de salvamento, naves científicas e incluso transportes de carga reutilizados. Necesitaremos todos los trucos que podamos reunir para superar a los croat. Las siguientes horas fueron un borrón. Los líderes de la flota Éxodo se reunieron con los enlaces de la Federación, aquellos pocos que se habían atrevido a acompañarnos desde el Consejo. Mis superiores estaban asombrados de cómo los humanos insistían en la acción inmediata. En la tradición de la Federación, se convocaría una gran cumbre, se programarían debates y se pulirían meticulosamente todos los detalles. Los humanos celebraban reuniones rápidas y decisivas.
Discutían ferozmente entre ellos sobre las líneas de suministro proyectadas o el mejor enfoque para sabotear a los Croat, pero nunca detuvieron el proceso más amplio de movilización. Recuerdo sentirme extrañamente impresionado por esa habilidad de discutir mientras actuaban, como lo había expresado el Dr. Bailey. Finalmente, toda la flota saltó a MVL hacia la estación Orión. La principal diferencia era que los humanos usaban una variante que llamaban corriente de deslizamiento caótica, que manipulaba los bordes del espaciotiempo de maneras que la ciencia de la Federación consideraba altamente inestables. Nuestras propias naves estelares, rezagadas, intentaron mantener el ritmo, pero se quedaron atrás rápidamente. Sin embargo, los humanos coordinaron cada microsalto de modo que toda la armada llegó a un sistema cerca de Orión en 2 días estándar. Una hazaña que todavía me deja asombrado. La estación Orión era una fortaleza maltrecha que orbitaba una estrella tenue cerca de un cúmulo de planetas ricos en recursos. Y estaba al borde del colapso total cuando emergimos del viaje MVL. El enjambre croat manchaba los sensores con una masa abrumadora de naves. Habían comenzado a bombardear el anillo exterior de la estación. Los defensores de la Federación habían sido reducidos a una fracción de su número original, dispersándose en intentos desesperados por mantener un perímetro. Mis corazones se hundieron ante la desolación de todo aquello. Fue entonces cuando los humanos desataron su estrategia poco convencional. En lugar de formar una línea defensiva tradicional, dispersaron sus naves en vectores aparentemente aleatorios alrededor de la formación croat. Escuadrones se lanzaban hacia adelante, arrojando sondas de sensores o fingiendo ataques, para luego desaparecer en ráfagas de corriente de deslizamiento. Parecía caótico, pero capté destellos en la pantalla táctica hueca. Estaban recolectando datos sobre cómo respondían los croat, mapeando sus patrones de movimiento, buscando debilidades. Mientras tanto, una oleada de naves especializadas, identificadas como naves de salvamento y reciclaje, se mantenía a la espera, aguardando el momento adecuado. Nuestros maltrechos aliados de la Federación estaban inicialmente confundidos, incluso asustados por este enfoque desorganizado. El alto comandante Talto de los Girani gritó por el canal, exigiendo que formáramos un perímetro estándar. El almirante Wan, el humano a cargo de este grupo de batalla, se negó con calma. Los perímetros no servirán de nada si estas criaturas pueden adaptarse más rápido de lo que podemos reaccionar, dijo él. Almirante Wan, debemos desorganizarlos, no enfrentarlos de frente. Espere, comandante, y cubra nuestros flancos. Nosotros nos encargaremos del grupo principal. En cuestión de minutos, los croat reconocieron una nueva amenaza y concentraron el fuego en las veloces naves humanas. Pero la imprevisibilidad de los saltos de corriente de deslizamiento hizo casi imposible que los croat asestaran un golpe decisivo. Era como ver un enjambre de insectos atacando a un único depredador, solo para desvanecerse justo cuando el depredador se giraba para atacar. Luego vino la fase 2. Las naves de salvamento se lanzaron al fragor de la batalla, tejiendo redes electromagnéticas que atrapaban a las naves croat más pequeñas. Me quedé sin aliento ante las lecturas. Esas redes, de alguna manera, interrumpían la cohesión molecular de las naves capturadas, convirtiéndolas efectivamente en materia prima. Justo detrás de ellas, barcazas de fabricación especializadas procesaban los escombros. En pocos minutos, ojivas o cazas dron recién construidos eran lanzados de vuelta contra los croat. Por cada trozo de materia croat que devoraban, los humanos lo escupían de vuelta como munición fresca. Fue impresionante e inquietante a la vez. Por supuesto, los croat adaptaron sus naves más grandes. Behemoths imponentes que etiquetamos como naves de mando activaron escudos mejorados. Algunas naves más pequeñas se reorganizaron para protegerlas. Los humanos siguieron adelante, sufriendo pérdidas pero infligiendo muchas más al enemigo. Los defensores de la Federación, envalentonados, se unieron a la refriega en un papel más de apoyo. El buque insignia Suras de Rivian disparó arcos de plasma a los flancos de los croat. Las corbetas Dama de Tense eliminaron a los rezagados. Mientras tanto, me encontré en el puente del almirante Wan, observando con asombro. Pero el verdadero punto de inflexión vino de la misión del Dr. Bailey.
Había abordado una nave de xenobiología especializada que maniobró peligrosamente cerca de una de las naves de mando croat. Su objetivo: desplegar disruptores virales ajustados al enlace biológico compartido de los croat. Si los croat realmente tenían una conexión telepática o basada en una colmena, estos disruptores podrían desordenarla, forzando al enjambre a fragmentarse o incluso a volverse contra sí mismo. Recuerdo cómo la tensión en el puente de mando se espesó mientras la nave de xenobiología se acercaba. Los croat la martillaron con ráfagas de energía, pero los humanos la habían equipado con campos de deflexión avanzados e impulsores de corriente de deslizamiento incorporados. Justo cuando un impacto directo parecía inminente, la nave desapareció en una distorsión arremolinada, reapareció en una coordenada diferente y liberó cientos de agujas sigilosas cargadas con virus de empalme genético modificados. Al principio, pareció que no había pasado nada. El enjambre croat continuó estrellándose contra la estación Orión, todavía una masa rugiente de naves fractales. Pero entonces, la nave de mando redujo la velocidad, como si estuviera insegura. Toda la formación vaciló. En la superposición táctica, comenzamos a ver naves croat desviándose de su posición o incluso disparándose unas a otras en confusión. «Está funcionando», dijo el almirante Wan sombríamente. «Pero necesitamos presionar más antes de que se adapten de nuevo. Todas las alas, avancen para la matanza». La flota humana avanzó como un maremoto. A mi alrededor, las lecturas de los sensores pitaban frenéticamente, rastreando cambios rápidos en las líneas croat. Con cada minuto que pasaba, más naves croat se salían de formación o chocaban entre sí. Algunas intentaron escapar por salto, pero los humanos bloquearon sus rutas de salida con avanzados amortiguadores de corriente de deslizamiento. Fue una exhibición magistral de astucia y poder. Noté que las naves de la Federación, aunque maltrechas, siguieron el ejemplo de los humanos, coordinándose con más cohesión de la que jamás habían logrado solas. Pero los croat se adaptaron de nuevo. Una enorme nave de mando, casi del tamaño de una pequeña luna, cobró vida con nuevos campos de energía que neutralizaron los disruptores virales. Vimos nuevos patrones ondular a través del enjambre. En segundos, los croat superaron la confusión, reagrupándose alrededor de la colosal nave. La voz frenética del Dr. Bailey crepitó por las comunicaciones, describiendo una resiliencia genética inesperada en la cepa croat. Su biología se estaba reescribiendo a sí misma más rápido de lo previsto. Los humanos se negaron a rendirse. El buque insignia del almirante Wan lanzó una última oleada de misiles, cada uno incrustado con un código reprogramador de segundo ataque. Según el Dr. Bailey, habían preparado una contingencia, una versión más agresiva de un disruptor genético que apuntaba a un nivel más profundo del genoma croat. Los misiles surcaron el vacío, en ángulo hacia la nave de mando. Varios fueron derribados. Otros impactaron en el perímetro del escudo de la nave de mando, disolviéndose en destellos brillantes. Parecía que íbamos a fallar, hasta que un último misil se deslizó a través de una brecha en los escudos, perforando el casco exterior. Un silencio cayó sobre el puente mientras los escáneres detectaban la oleada final de esporas disruptoras liberándose en los nodos críticos de los croat. Los segundos pasaron, cada uno más agonizante que el anterior. Luego, lentamente, los sensores mostraron a la imparable nave de mando volviéndose contra su propio enjambre. Un silencio dio paso a un estallido de conmoción y exaltación. En todo el sistema, las naves croat más pequeñas perdieron coherencia. Algunas derivaban sin rumbo, otras se embestían entre sí. Un puñado logró separarse y huir a través de la corriente de deslizamiento, pero la mayoría fueron efectivamente neutralizadas, dejadas sin poder o atrapadas en algún frenesí de autodestrucción demencial. La estación Orión estaba a salvo, por el momento. En ese triunfo, sin embargo, sentí un escalofrío de inquietud. ¿Habíamos usado la naturaleza de los croat en su contra, o acabábamos de crear un monstruo más grande? ¿Y si los reprogramados ahora evolucionaban a una forma aún más letal? El equipo del Dr. Bailey nos aseguró que habían incorporado salvaguardas, que el virus disruptor estaba diseñado para degradarse rápidamente, limitando mutaciones a gran escala. Sin embargo,
no pude evitar recordar los viejos temores de la Federación sobre los humanos. Rompen las reglas y arriesgan resultados catastróficos. Entonces, me recordé a mí mismo que los Croat ya habían sido imparables. Nuestros enfoques convencionales garantizaban la extinción. Sí, los humanos eran peligrosos. Pero en ese momento final, con la estación Orión maltrecha pero aún en pie, no podía negar que su disposición a superar los límites nos había salvado a todos. La batalla se prolongó durante unas horas más en focos dispersos. Pero el resultado nunca volvió a estar realmente en duda. Al final, la estación Orión se había salvado. La aniquilación y las pérdidas de la Federación, aunque todavía severas, fueron una fracción de lo que nos habíamos preparado para afrontar. Exhaustas, pero jubilosas, las fuerzas del almirante Wan comenzaron a examinar los restos, capturando algunas naves croat para su posterior estudio y recopilando datos para descubrir la mejor manera de replicar este éxito en otros sectores amenazados. Se necesitaron 3 días más para despejar la región por completo, asegurando que ninguna fuerza croat permaneciera oculta en bolsas de corriente de deslizamiento. Durante ese tiempo, presencié un torrente de dignatarios de la Federación llegando a la estación Orión, elogiando a los humanos y ofreciendo frenéticos agradecimientos. La actitud antes gélida de sospecha se descongeló en algo que bordeaba la reverencia. Nunca habíamos visto una combinación tan brutalmente efectiva de inteligencia y audacia. Una gran parte de la flota Éxodo se preparó para adentrarse más en territorio croat, decidida a llevarles la lucha. Mientras tanto, una delegación del Consejo Central de la Federación llegó para formalizar nuevos lazos diplomáticos con la humanidad. A pesar de la alegría de no ser devorados, algunos de ellos todavía tenían recelos, advirtiendo que debíamos vigilar a nuestros nuevos aliados. Algunas de las viejas suposiciones tardan en morir. En el último día en la estación Orión, me encontraba en un corredor cerca del muelle de atraque, contemplando los restos dispersos de los croat. Aquellas naves una vez aterradoras flotaban como trozos de metal retorcido, o en algunos casos, como cascarones inquietantemente silenciosos. Mi mente daba vueltas con lo que había sucedido en solo unos pocos ciclos cortos. La Federación había pasado de poner en cuarentena a los humanos a depender de ellos como los salvadores de cada sistema civilizado. Fue entonces cuando el Dr. Bailey me encontró, todavía vistiendo su mono manchado con rayas de residuos químicos de los laboratorios. Esbozó una sonrisa cansada pero cálida. Escuché que el Consejo está levantando oficialmente su cuarentena, dije, logrando una pequeña sonrisa a cambio. Él soltó una risa suave. Eso es lo que me dicen. Somos libres de caminar entre las estrellas. Sin balizas advirtiendo a todos que se alejen. Con el tiempo, quizás seamos bienvenidos en su mundo natal. Intenté imaginar a los humanos en Odinu Prime, caminando por las llanuras de coral rosado, sus pulmones a base de carbono ajustándose a nuestra atmósfera pobre en oxígeno. Era una imagen extraña, pero no del todo desagradable. Creo que encontrarán el ambiente bastante desafiante, dije suavemente. Tenemos un alto contenido de metano, fuertes ráfagas. Los desafíos son lo que mejor hacemos, interrumpió el Dr. Bailey, las comisuras de sus labios crispándose en una sonrisa. Pero no somos solo guerra y caos. Podríamos hacer ciencia, arte, exploración. Espero que vean eso con el tiempo. Asentí, dejando que mis ojos se deslizaran sobre los agujeros maltrechos visibles fuera del visor. Ya lo veo, Dr. Bailey. La Federación creía que eran demasiado violentos para ser integrados. Quizás es esa misma agresión la que les permitió igualar a los croat. Pero ahora que han demostrado su valía, imagino que todo el Consejo estará luchando por tener a sus embajadores en nuestra próxima cumbre. Su expresión se volvió pensativa. Tendremos que estar a la altura de eso, ¿no? Después de todo, una cosa es destruir. Otra muy distinta es reconstruir. Tenemos mucho que demostrar si queremos pertenecer realmente aquí afuera. Se excusó poco después, para coordinar los esfuerzos de salvamento que obtendrían más datos sobre el genoma croat. Mientras lo veía irse, me di cuenta de que no sentía miedo, sino admiración y un extraño parentesco. Durante siglos, los humanos habían estado encerrados detrás de esas balizas de cuarentena. Ahora,
las habíamos derribado en cuestión de días. Por primera vez, vi esperanza en esa nueva alianza, incluso si venía con nuevas incertidumbres. Unos días después, tuvo lugar una ceremonia más formal en el gran salón de la estación Orión. La consejera Maalos, sí, la misma venerable Virion que había propuesto por primera vez contactar a los humanos, anunció que la cuarentena oficial de la Tierra quedaba levantada. Delegados de cada especie principal de la Federación secundaron la moción. Esperaba aplausos, pero el momento fue casi solemne, como si todos estuviéramos reconociendo lo cerca que habíamos estado de la extinción. Los humanos presentes, el almirante Wan, el doctor Bailey, el general Ibáñez y un puñado de otros, no se regocijaron ni vitorearon. Simplemente asintieron en aceptación, conscientes de que esto era solo el comienzo de un viaje mucho más complicado. Habíamos roto la barrera que separaba a la Federación de la Tierra. Pero superar siglos de desconfianza llevaría tiempo. Aún así, había una promesa. Durante sus comentarios, la almirante Wan dijo: luchamos esta batalla juntos. Continuaremos luchando, no solo por nuestra propia supervivencia, sino por la de todos. Los Croat no han terminado, pero nosotros tampoco. Avancemos como aliados, no como extraños. Recuerdo el silencio que siguió a esas palabras. Luego, la consejera Maalos inclinó la cabeza. Ha salvado más vidas hoy de las que puede contar, almirante. Le debemos una deuda que trasciende tratados o políticas. Asegurémonos de que lo que nació aquí, este nuevo vínculo, florezca por toda la galaxia. Ese mismo día, me informaron que sería destinado a bordo de una nave humana asignada para perseguir a los Croat en retirada. La Federación quería mi presencia en parte como observador, pero también como una señal de confianza diplomática. Al principio, sentí una punzada de ansiedad. Vivir entre humanos a bordo de uno de sus buques de guerra, eso significaba interacciones diarias, un entorno compartido y ninguna forma fácil de retirarse si algo salía mal. Pero luego recordé con qué fluidez habían luchado por nuestra causa. Cómo lo habían arriesgado todo sin exigir reconocimiento o condiciones especiales. Podrían ser peligrosos, pero habían demostrado ser dignos de confianza. Y así me encontré empacando mis mínimas pertenencias y preparándome para abordar la nave estelar Concordia, un acorazado humano recién modernizado con tecnología avanzada de corriente de deslizamiento y sistemas de apoyo integrados de la Federación. Rivian y Tince se unirían a mí, aunque cada uno tenía sus propias tareas separadas. A Rivian se le había encargado analizar la mejor manera de incorporar las tácticas de corriente de deslizamiento humanas en los portanaves Suras. A Tensor se le asignó compartir los datos del colectivo Dama sobre los patrones de movimiento de los Croat. Una nueva era se estaba desarrollando ante nuestros propios ojos. Una de mis últimas vistas de la estación Orión fue el monumento a los que habían caído en la batalla. A pesar del éxito, miles habían muerto. Soldados de la Federación, tripulación humana, civiles atrapados en el fuego cruzado. Un silencio envolvía ese rincón de la estación, iluminado por velas holográficas parpadeantes en memoria de las almas perdidas. La guerra, a pesar de todas nuestras maravillas tecnológicas, sigue siendo un asunto brutal. Los humanos parecían entender eso profundamente, quizás porque habían librado tantas guerras en su propio pasado. Sin embargo, seguían adelante. Los días se convirtieron en semanas mientras la Concordia, junto con una flota mixta de naves humanas y de la Federación, cazaba los restos de los Croat a través de sistemas estelares vecinos. Cada vez que encontrábamos focos de resistencia, los humanos usaban las mismas tácticas impredecibles, dispersándose, entrando y saliendo del viaje MVL, plantando virus de sabotaje. Los Croat intentaron adaptarse, pero ya no tenían la ventaja de la sorpresa total. Encontramos salvamento tras salvamento, obteniendo más información sobre la biología y la tecnología de los Croat. No fue fácil. Perdimos naves, buena gente en el camino. Los Croat estaban lejos de ser derrotados, pero la marea de la guerra había cambiado. En los momentos libres, exploraba las cubiertas laberínticas de la Concordia. Aprendí que los humanos eran tan diversos entre sí como toda la Federación lo era entre especies. Discutían apasionadamente,
Hacían bromas en medio del peligro y parecían prosperar con desafíos grandes y pequeños. Me trataban con cortesía, algunos con curiosidad, otros con genuina calidez. Siempre que teníamos un momento de calma, el Dr. Bailey o uno de sus colegas me deleitaban con historias de la historia humana, incluyendo las tragedias de sus 2 guerras mundiales, la casi ruina de su clima y la perseverancia que finalmente los impulsó al espacio. Era un tapiz de contradicciones, violencia y compasión, genio y locura. Un día, encontré al almirante One en el salón de observación de proa, contemplando una nebulosa arremolinada a través de una amplia ventana. Se giró cuando me notó. ¿Alguna vez piensas en lo extraño que es todo esto?, preguntó. Hace un mes, su gente ni siquiera nos consideraría para ser miembros de su federación. Ahora, viajamos juntos para salvar sus mundos. Y en el proceso, hemos abierto la puerta a todo tipo de nuevas tensiones. Asentí lentamente. A veces me pregunto si la Federación se arrepentirá de haberlos dejado entrar. Pero cada vez que veo a los Croat retroceder, me doy cuenta de lo cerca que estuvimos de una extinción segura. Ya no podemos permitirnos que nos gobierne el miedo. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Nosotros también tenemos mucho que aprender. Estamos acostumbrados a seguir adelante solos, a menudo ignorando el costo. Ahora, trabajar con tantas especies es un nuevo tipo de desafío. Verá que los humanos podemos ser tercos e impredecibles, agregué suavemente. Pero esa imprevisibilidad podría ser exactamente lo que la galaxia necesita. Me miró pensativamente. Eso espero, porque una vez que los Croat estén contenidos o destruidos, todos tendremos que descubrir cómo construir una paz duradera. Sospecho que eso requerirá tanta creatividad como librar una guerra. Dejé que el silencio llenara el salón por un momento. El brillo de la nebulosa proyectaba una luz cambiante sobre los severos rasgos del almirante One, y me pregunté cómo se suavizaría su expresión en tiempos de verdadera paz, si es que alguna vez alcanzábamos tal tiempo. Luego recordé las enseñanzas de mi propia especie que una vez habían etiquetado a los humanos como demasiado agresivos, demasiado peligrosos. Ahora se erigían como faros de desafío contra la oscuridad que amenazaba a toda civilización conocida. Después de otra serie de escaramuzas y persecuciones en corriente de deslizamiento, llegaron noticias del Consejo de la Federación. Las flotas principales de los Croat se estaban desintegrando, fracturándose en grupos más pequeños gracias al sabotaje repetido. La Federación estaba aprovechando su ventaja, eliminando a los rezagados. Algunos mundos Croat incluso se habían oscurecido. Todavía era demasiado pronto para declarar la victoria absoluta, pero el impulso era innegable. Al regresar a la estación Orión, fuimos testigos de una ola de nuevos cambios. Se estaba estableciendo un centro de mando conjunto Federación Humano, asegurando que el conocimiento y las tácticas se compartieran sin problemas. Los diplomáticos ultimaban las formalidades finales que reconocerían a la humanidad como miembro de pleno derecho de la Federación. Aunque ciertos delegados insistieron en una membresía condicional hasta que estuvieran satisfechos de que no se justificaban más cuarentenas. No obstante, se sentía como el amanecer de una nueva era. Naves de la Federación atracaban junto a naves de la Tierra. Miembros de la tripulación deambulaban por los pasillos de los otros, forjando nuevos lazos. Estuve allí cuando tuvo lugar la firma final. La consejera Maalos declaró formalmente la aceptación de la humanidad en la Federación. Aplausos y vítores reverberaron por el salón. Algunos delegados todavía lucían expresiones incómodas, pero nadie podía negar el impacto que los humanos habían tenido. Vislumbré al almirante One, al Dr. Bailey y a otros oficiales humanos de pie, recibiendo una cascada de gratitud que nunca parecieron anhelar. Después, el Dr. Bailey me encontró. Parecía exhausto, pero profundamente satisfecho. Lo logramos, dijo en voz baja. Realmente lo logramos. La Federación nos está dejando entrar y juntos podríamos vencer a los Croat para siempre. Asentí. Me alegro. Y espero que una vez que la guerra termine, veamos cómo su especie prospera en tiempos de paz. Su gente tiene un dicho de que prefieren la guerra a la paz. Pero sospecho que anhelan la paz tanto como cualquiera de nosotros. Él se rió entre dientes.
A los humanos nos encanta el conflicto, claro, pero no solo el tipo violento. Nos encanta superar límites, científicos, sociales, tecnológicos. El conflicto puede ser saludable si nos impulsa a nuevos horizontes. Pero absolutamente no disfrutamos de la guerra en el sentido de un derramamiento de sangre sin sentido. Nos quedamos allí en silencio, dejando que eso se asimilara. Me di cuenta de cuánto había cambiado mi perspectiva desde que escuché por primera vez el nombre humano en la Cámara del Consejo. Una vez fueron la especie prohibida, de la que se rumoreaba que era incontrolable. Ahora, eran nuestros mejores aliados en una guerra por la supervivencia. Y quizás más que eso, un catalizador para que la Federación reconsiderara su propia complacencia. En las semanas siguientes, la lucha contra los Croat continuó menguando, culminando en una confrontación final importante cerca de la singularidad de Tigris, donde las tácticas de corriente de deslizamiento del almirante One arrinconaron al último grupo significativo en toda la galaxia. La amenaza croat se redujo rápidamente a una fracción de su tamaño anterior. Improbable que nos amenazara de nuevo en el futuro previsible. Por fin, una medida de calma regresó. Los refugiados comenzaron a regresar a colonias medio en ruinas. Flotas de ayuda de la Federación llevaron suministros a sistemas devastados, y equipos de salvamento humanos ofrecieron servicios de reconstrucción rápida. La paz, o algo parecido, había sido restaurada. El costo fue inconmensurable. Sin embargo, todavía estábamos aquí, todavía respirando, y ahora forjando alianzas con nuevos amigos una vez considerados demasiado peligrosos para acercarse. Estuve en la plataforma de atraque de la estación Orión una última vez, listo para partir hacia mi mundo natal de Odinu Prime. La almirante One y el Dr. Bailey habían venido a despedirme junto con mis compañeros enviados de la Federación. A nuestro alrededor, docenas de tripulaciones de especies mixtas bullían de actividad, símbolos vivientes de la nueva era. Habíamos hecho lo imposible. O más bien, los humanos nos habían mostrado cómo hacerlo. Por un momento, recordé el oscuro silencio de la Cámara del Alto Consejo al comienzo de esta terrible experiencia. Parecíamos condenados. Sin esperanza, hicimos esa última llamada a la especie más peligrosa. Y la especie que temíamos resultó ser nuestra salvación. Miré hacia las altas ventanas donde las naves flotaban en silenciosa vigilia. Naves de la Tierra, cruceros Odinu, corbetas Uras, fragatas Dama, todos lado a lado. Se me ocurrió que estábamos forjando un futuro en el que no solo podríamos sobrevivir, sino también atrevernos a lograr maravillas. Porque si los humanos nos enseñaron algo, fue que los límites existen solo hasta que alguien decide romperlos. Me despedí de mis nuevos amigos, mis nuevos aliados, y me llevé el conocimiento de que todo había cambiado de una manera que ninguna baliza de cuarentena podría restaurar jamás. Una parte de mí todavía sentía esa espiral de aprensión. Los humanos, después de todo, son impredecibles. Pero quizás eso es precisamente lo que necesitamos en un universo tan vasto y peligroso como el nuestro. La especie que se niega a aceptar lo imposible, los que dicen no a su propia extinción, y a su vez, no a la nuestra. Con eso, subí a bordo del transbordador diplomático, flanqueado por mis guardias Odinu. Los motores zumbaron y las puertas se sellaron. Mis corazones latían, no con pavor ahora, sino con una sensación de anticipación por el próximo capítulo. Mientras el transbordador se desacoplaba de la estación Orión y se adentraba en el vacío salpicado de estrellas, estiré el cuello para echar un último vistazo a la Concordia, la orgullosa nave que me había llevado al caos. Pronto partiría en otra misión, adentrándose más en territorios inexplorados o ayudando en la reconstrucción de los mundos rotos. Los humanos nunca parecían contentos de permanecer ociosos. En ese momento, sentí el peso de la nueva relación de la Federación con la Tierra posarse sobre mis hombros. Tendríamos que reconciliar siglos de miedo y prejuicio, así como los humanos tendrían que frenar sus impulsos más destructivos. Sería un acto de equilibrio. Pero si alguna alianza podía tener éxito en estas circunstancias extraordinarias, podría ser esta. Nacida de la desesperación, probada por el fuego y forjada en el entendimiento mutuo. Me permití una pequeña y esperanzada sonrisa. Las estrellas se extendían infinitamente ante nosotros,
y navegamos entre ellas con renovada determinación. Quizás la galaxia nunca volvería a ser la misma. Quizás eso era algo bueno. Y quizás, solo quizás, en el gran tapiz de los eventos cósmicos, este fue el primer paso hacia una unidad que nunca nos habíamos atrevido a imaginar. La especie, una vez considerada demasiado peligrosa, se había convertido en nuestro mayor aliado. Y por primera vez en eones, creí que realmente podríamos tener una oportunidad contra cualquier pesadilla que acechara más allá del siguiente cúmulo estelar. Después de todo, habíamos mirado a la cara de una aniquilación abrumadora y encontrado una resolución aún más abrumadora. Los humanos lo llamaban esperanza. Nosotros, que habíamos olvidado cómo esperar, lo aprendimos de ellos. Esa lección podría resultar tan valiosa como cualquier arma avanzada o estrategia astuta, pues señalaba una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Quizás esa voluntad, compartida entre todos nosotros, fue el verdadero triunfo. El comandante Jason Good nunca se había sentido más en desacuerdo con la dirección de su vida que el día en que se paró frente a las imponentes puertas de la embajada carmesí. Esta era la fortaleza diplomática del dominio Tan en la Tierra. Una gran estructura tallada en piedra rojiza que parecía absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. 2 guardias Tan, su piel de un lustroso tono rojo coral, flanqueaban la entrada. Cada uno permanecía inmóvil, empuñando lanzas con puntas pulidas que brillaban a la luz del atardecer. Jason tragó saliva, ajustándose el cuello de su chaqueta civil oscura. Había sido convocado aquí sin previo aviso ni explicación. Después de su caída en desgracia en la Fuerza de Defensa de la Tierra, nunca pensó que ningún organismo oficial, humano o alienígena, lo querría cerca de un puesto de responsabilidad de nuevo. Recordó el momento en que su dispositivo de comunicación parpadeó con el mensaje urgente. Preséntese inmediatamente en la embajada carmesí. Llevaba tanto el emblema del incipiente Consejo de Unidad de la Tierra como la propia insignia de los Tandin. No había nadie más en el pasillo de su pequeño edificio de apartamentos, y leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que no lo estaba leyendo mal. Cuando finalmente aceptó que era genuino, su mente se arremolinó. Con preguntas. Nadie le había dicho por qué lo necesitaban, solo que era de suma importancia. Ahora, mientras se acercaba a los guardias, estos giraron en perfecta sincronía, uno tocando una tecla en la pared esculpida detrás de él. Las pesadas puertas se deslizaron hacia adentro. No se intercambiaron palabras. Jason exhaló, entrando y dejando atrás el sol poniente. Se preparó para lo que sea que el dominio tuviera reservado. El gran vestíbulo de la embajada era impresionante en su austera belleza. Suelos de mármol pulido reflejaban pilares en espiral grabados con runas alienígenas. Un estrado elevado se encontraba en el extremo opuesto, pero por ahora estaba vacío. Una oficial de piel rojo rubí, con el cabello tejido en un elaborado moño alto, se adelantó. Jason notó cuán rápido sus ojos lo recorrieron, sin duda evaluando todo, desde su postura hasta los latidos de su corazón, si los rumores sobre las capacidades sensoriales de los Tan eran ciertos. «Comandante Good», dijo, su voz suave, casi melódica. «Gracias por venir tan puntualmente. Por favor, sígame». Él asintió secamente, obligándose a mantener la calma. La oficial lo condujo a través de una serie de pasillos, cada uno más lujoso que el anterior, hasta que llegaron a una sala de conferencias con paredes hechas de algún material negro reflectante que brillaba bajo tiras de suave iluminación empotrada. Dentro esperaban varios dignatarios Tan y un representante humano que llevaba el emblema de la Oficina de Relaciones Interplanetarias de la Tierra. El corazón de Jason golpeó en su pecho. Todos lo miraban con diversas expresiones: curiosidad, duda y una especie de cortesía formal que solo aumentaba su sensación de inquietud. La principal oficial Tan, una mujer de piel rojo brillante y que llevaba un chaleco de plata intrincadamente bordado, le indicó a Jason que se sentara en una larga mesa de obsidiana. Él obedeció, alisándose las perneras de sus pantalones para mantener las manos ocupadas. «Es un honor tenerlo aquí, comandante», comenzó ella. «Me llaman Marin y sirvo como enlace de los tandemianos con la Tierra. Hemos estudiado su expediente extensamente». Jason se puso rígido, los recuerdos del escándalo que terminó con su carrera militar destellando en su mente.
No estoy seguro de que mi historial sea tan brillante. Al contrario, respondió Marin, mirando una tableta de datos sobre la mesa. Su historial en combate activo y planificación estratégica es ejemplar. Puede que la Fuerza de Defensa de la Tierra ya no lo emplee, pero sus logros permanecen documentados. 3 turnos en el conflicto de Orión. 2 medallas distinguidas por valor. Un incidente que descubrió corrupción en su propia cadena de mando. Ese acto final, aunque políticamente dañino, dice mucho de sus principios. Él trató de no traicionar lo sorprendido que se sentía de que la oficial tan enmarcara su baja forzada como algo positivo. Solo estaba haciendo lo que creía correcto. Marin inclinó la cabeza. Eso es precisamente por lo que lo hemos elegido para un nombramiento altamente sensible. La reina Tan, Su Majestad Nisara, llegará a la Tierra en breve para una misión diplomática. Es la primera de su tipo desde la firma del Acuerdo Interplanetario. Deseamos mostrar unidad y confianza empleando a un humano como su guardaespaldas personal. El aire pareció enrarecerse. Jason quiso hablar, pero la idea de que pudiera servir como guardaespaldas personal de la reina era casi demasiado surrealista para comprenderla. Ya veo, logró decir. Perdóneme, pero esto es inesperado. Debe haber docenas de soldados cualificados o expertos en seguridad que no han sido deshonrados como yo. La reina ha pedido específicamente a alguien con sus habilidades y con su flexibilidad moral, aclaró Marin. Usted salvaguardará su vida, responderá a los protocolos de seguridad del dominio y permanecerá a su servicio durante su estancia. Será compensado generosamente, pero la negativa no es aconsejable. El propio liderazgo de la Tierra apoya este plan. Jason inhaló lentamente. Usted dijo flexibilidad moral. Los labios de Marin se curvaron en una sonrisa educada y distante. Hemos realizado un extenso perfil psicológico. Digamos que es leal, pero también capaz de ver más allá de las estructuras rígidas cuando es necesario. Un rasgo que la reina encuentra valioso. Pensó por un momento en los oscuros rincones de la burocracia que le habían costado su posición militar. Quizás esta era una segunda oportunidad, aunque extraña. Asintió. ¿Cuándo empiezo? Inmediatamente, dijo Marin y le pasó una tableta de datos. Este archivo contiene detalles logísticos. Pero hay un detalle que debe anotar. La reina emplea lo que llamamos un proxy real. Es un duplicado biosintético, físicamente idéntico en todos los sentidos a su majestad, pero distinto en conciencia. Esta proxy, llamada la, a menudo realiza deberes que la reina considera secundarios. Usted también protegerá a esta proxy en ocasiones. Jason asintió, asimilando el peso de su nueva asignación. La reunión oficial terminó poco después, y se encontró siendo conducido a unos aposentos recién asignados dentro de la embajada. Se cambió al atuendo de seguridad recomendado. Pantalones negros, una chaqueta negra ajustada con un sutil ribete carmesí para denotar la seguridad del dominio. Se sintió surrealista de pie frente a un espejo en un edificio alienígena. Pero se recordó a sí mismo que mañana todo se volvería oficial. Por la mañana, toda la plataforma de aterrizaje del piso superior zumbaba de actividad mientras la nave de la reina descendía. Jason observó desde un punto de vista designado. La nave tan brillaba como plata fundida, posándose con suavidad. Guardias tan marcharon, sus pasos perfectamente sincronizados. Luego vino la reina Nisara, alta, regia, la piel brillando de un rojo intenso, vestida con un elaborado mono bordado con patrones dorados. Su presencia era magnética. Irradiaba una autoridad tan fuerte que Jason entendió de inmediato por qué los Tan la veneraban tan profundamente. Sin reconocer a los dignatarios humanos ni siquiera a los oficiales del dominio que se inclinaron profundamente a su llegada, entró en el palacio, flanqueada por sus guardias tan personales. Jason sospechó que ella ni siquiera sabría quién era él. En contraste, otra figura emergió poco después, una mujer que a distancia parecía casi idéntica a la reina. Mismo cabello plateado, misma piel carmesí, misma constitución esbelta, pero su expresión era más amable, su atuendo más simple. Se detuvo al ver a Jason, luego caminó hacia el compaso mesurado, ofreciendo una sonrisa.
Notó que sus ojos eran del mismo tono azul intenso que los de la reina, pero la calidez en ellos se sentía más abierta, más curiosa. «Usted debe ser el comandante Good», dijo, extendiendo su mano al estilo humano. Él le estrechó la mano, notando su sorprendente calidez. «Sí, ese soy yo». «¿Es usted la proxy de la reina?», respondió ella. «Encantada de conocerlo. Entiendo que pasaremos bastante tiempo juntos». Él la estudió, todavía tratando de reconciliar lo perfectamente que se parecía físicamente a la reina. «Es un honor, Puedo preguntar. Debo dirigirme a usted como su majestad». Ella soltó una risa suave. «No, no soy la reina. Aunque me parezca a ella, puede llamarme simplemente la». Él ofreció un educado asentimiento. «Muy bien. Espero con interés servir como su protector». Ella sonrió de nuevo, estudiándolo de la misma manera inquisitiva. «La reina está descansando de su viaje, y yo tengo compromisos hoy en el distrito cultural de la ciudad. Usted me acompañará. Partimos». Él intentó permanecer formalmente estoico, pero algo en el comportamiento abierto de la lo tranquilizó. Se dirigieron a un elegante transporte flotante que esperaba en el borde de la plataforma. Durante el viaje, la hizo preguntas sobre los lugares de interés cultural de la Tierra, sobre las costumbres sociales humanas, sobre por qué los humanos exhibían arte en museos de forma gratuita. Jason intentó responder lo mejor que pudo, intrigado por su curiosidad infantil, que contrastaba marcadamente con la formidable imagen que tenía de la verdadera reina. Su primera parada fue la Galería Nacional, despejada de visitantes por el día para que la pudiera disfrutar del patrimonio artístico de la tierra. Los amplios pasillos de mármol resonaban con el sonido de sus pasos y el ocasional comentario que hacía. Se detuvo ante una enorme pintura que representaba a humanos liberándose de cadenas, una imagen simbólica de la revolución. La miró durante mucho tiempo, sus ojos reflejando una emoción genuina. «Esto resuena», dijo. «No puedo explicar muy bien por qué. Es una pintura de humanos liberándose, pero siento algo que se agita en mí». Jason se adelantó, cuidando de mantener una distancia formal, aunque se sintió atraído por su vulnerabilidad. Simboliza la liberación, la búsqueda de la autonomía y la autodeterminación. Ella pasó los dedos a un mero milímetro por encima de la superficie del lienzo, como si sintiera las pinceladas sin tocar. Autonomía, un concepto interesante. Como proxy, mi autonomía es limitada. Él vaciló, inseguro de hasta dónde podía presionar. ¿Quiere más autonomía? Ella se giró para mirarlo. «No lo sé. Fui creada para servir a las necesidades de la reina, para ser la segunda voz donde una no es suficiente, para asistir a eventos que ella encuentra tediosos. Sin embargo, mi conciencia es completamente separada. Tengo sus recuerdos, sus gestos, pero también tengo mis propios pensamientos. Mis creadores nunca explicaron cómo se sentiría eso». Sintió una ola de empatía. «Eso debe ser confuso». «Puede serlo», admitió ella. «Pero entonces experimento algo como esto. Arte humano que evoca libertad, y me pregunto si me estoy perdiendo algo». Él bajó la voz. «Usted tiene tanto derecho a explorar su propio camino como cualquier otra persona». Sus ojos se encontraron con su rostro. «Comandante Good. Jason, esa perspectiva es sorprendentemente amable, y no es una que haya escuchado a menudo». Pasaron el resto del recorrido por la galería profundizando en la tumultuosa historia de la Tierra, desde guerras hasta renacimientos culturales, desde la opresión hasta la liberación. La hizo preguntas que hicieron a Jason reflexionar sobre lo extraños que debían parecer los humanos a una civilización alienígena. Parecía fascinada por la crudeza de la emoción humana, especialmente en el arte de protesta, los memoriales del sufrimiento y las expresiones de esperanza. Para cuando regresaron a la embajada carmesí, habían establecido una relación tentativa basada en la curiosidad mutua. La acompañó a sus aposentos, inclinándose en la puerta. Ella apoyó una mano en su hombro, un gesto que hizo que su corazón diera un vuelco inesperado. No dijo nada más, solo estudió su rostro, y luego desapareció en la habitación. Esa noche,
Jason caminó por el pasillo fuera de sus propios aposentos, luchando con sentimientos encontrados. Nunca antes se había sentido tan poderosamente atraído por alguien a quien se le había asignado proteger. La era fascinante en su singularidad. Un individuo eclipsado por el título de una reina que no compartía su calidez. Se preguntó si la propia reina era capaz de tal calidez o si era un aspecto que de alguna manera se había desarrollado solo en la proxy. Apenas durmió. Los siguientes días siguieron un patrón similar. Acompañó a la a varios eventos de buena voluntad, exhibiciones de tecnología, almuerzos diplomáticos, pequeñas reuniones humanitarias. Sus conversaciones se profundizaron con cada excursión, y la tensión comenzó a bullir justo debajo de la superficie. Cada vez que la se reía de alguna excentricidad humana, Jason se sentía encantado. Cada vez que ella le tocaba el brazo para enfatizar un punto, una chispa lo recorría. Se recordó a sí mismo el protocolo, se obligó a mantener un límite emocional que se sentía más tenue cada día. En la cuarta noche, se organizó una cena en un lujoso comedor dentro de la embajada. La representaría al dominio tan en lugar de Nisara, que asistía a una sesión informativa de seguridad de alto nivel. El salón estaba adornado con columnas que parecían arremolinarse desde el suelo hasta el techo, y orbes de luz flotantes proporcionaban una suave iluminación dorada. Jason se mantuvo a una distancia discreta detrás de la silla de la, escaneando la sala. Oficiales de la tierra y dignatarios tan se mezclaban. La comida transcurrió sin incidentes, pero cerca del final, la parecía distante. Cuando la cena concluyó, se excusó rápidamente, haciendo señas a Jason para que la siguiera. Lo condujo por un pasillo alejado de la reunión principal. Sus pasos eran decididos, como si hubiera tomado una decisión que medio temía llevar a cabo. Se detuvo en una alcoba que daba a un pequeño jardín iluminado por luz estelar artificial. Podía ver su reflejo en el cristal, la leve preocupación surcando su frente. Él se puso a su lado. «¿Estás bien?» Ella no respondió de inmediato. En su lugar, presionó una mano contra el cristal. Las luces del exterior proyectaban formas brillantes sobre su piel roja, acentuando las líneas de su perfil. «Sigo pensando en la libertad», dijo finalmente. «En las elecciones. La cultura tan ve a los praxis como extensiones del original, ligados al mismo destino. Pero yo no soy ella. Soy yo». «Eres la», murmuró él, reconociendo y alentando su identidad. Ella se giró, con los ojos brillantes de una emoción que no pudo nombrar. «Sí, y estoy tratando de descubrir qué significa eso. Durante tanto tiempo, acepté que solo estaba destinada a suplir donde la reina estaba ausente. Pero estar aquí contigo, hablando de historias humanas y viendo cómo me tratas como a un individuo, algo ha despertado en mí». Tomó una bocanada de aire. «Si quieres un descanso de ese papel, no sé si puedo protegerte de todas las consecuencias, pero puedo intentarlo». Una sonrisa triste y tentativa apareció en sus labios. «No estoy segura de que eso sea posible. La reina y yo compartimos tanto, y sin embargo, somos diferentes. Aún así, descubro que anhelo experiencias que ella descarta, como los simples placeres de la conversación o la emoción de explorar el arte, o», vaciló, buscando su rostro, «o la calidez en el toque de otra persona». Él luchó por mantener la compostura. Pero antes de que pudiera terminar, ella cerró la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los de él en un beso tentativo. Fue breve, un momento de prueba, pero reverberó a través de ambos. El corazón de Jason tronó, y se encontró devolviendo el beso con una intensidad que lo sorprendió. El sabor de sus labios, el suave murmullo de su aliento, el calor de su piel, todo se sentía eléctrico. Se separaron, respirando agitadamente. Ninguno habló durante varios largos segundos, el aire denso con una mezcla de anhelo e incredulidad. La finalmente dio un medio paso hacia atrás, con los ojos muy abiertos de aprensión. «Lo siento, eso fue». Él le puso una mano suavemente en el brazo. «No te disculpes». Sus labios se separaron y por un momento pensó que podría besarlo de nuevo. En cambio, miró a lo largo del pasillo. «No podemos hacer esto aquí».
Los TAM podrían no aprobarlo y los humanos. Esta relación es políticamente peligrosa. Él reconoció la verdad de sus palabras. Sin embargo, la lógica no aplacó la oleada de emoción que se encendió en él. Entonces seremos cuidadosos, dijo, aunque sabía que ser cuidadoso podría no ser suficiente. Podría perder este puesto o, peor aún, poner en peligro los lazos diplomáticos. Pero la idea de alejarse de la le parecía insoportable. Ella asintió, el alivio y el miedo luchando en su expresión. Gracias, susurró, presionando su frente ligeramente contra la de él. No quiero enfrentar esto sola. Su relación se convirtió en una danza clandestina. Durante las siguientes semanas, encontraron fugaces momentos de intimidad en rincones sombreados de los jardines de la embajada, en alas de museos cerradas al público, en la parte trasera de transportes oficiales cuando nadie más estaba mirando. Cada encuentro secreto intensificaba el vínculo entre ellos. Jason aprendió a leer los diminutos cambios en la expresión de la que telegrafiaban su estado de ánimo, su emoción al descubrir alguna nueva faceta de la cultura humana, su vulnerabilidad al discutir su lugar en el dominio y el creciente deseo que reflejaba el suyo. Inevitablemente, el aspecto físico de su relación se intensificó. Una noche, tarde, después de un día particularmente agotador de ceremonias diplomáticas, la lo invitó a su cámara privada dentro de la embajada. El espacio era más pequeño de lo que esperaba para una habitación real, aunque como proxy, tal vez no merecía las mismas vastas cámaras que la propia reina. Las paredes estaban adornadas con algunos toques personales. Una pieza de arte terrestre que Jason le había regalado, una franja de tela tori que brillaba débilmente en la oscuridad, reminiscente de las llanuras bioluminiscentes de su mundo natal. Apenas habían cerrado la puerta cuando ella presionó su cuerpo contra el de él, los brazos rodeando sus hombros. La electricidad entre ellos se había estado acumulando durante días. La besó fervientemente, deleitándose en el contraste de su piel cálida y su cabello plateado y frío. Cada sentido se sentía magnificado. Lo guió a un sofá bajo cubierto con mantas de felpa, y se dio cuenta de lo precario pero imparable que era este momento. Se rindieron a la atracción mutua, un enredo de extremidades y jadeos que se sentía simultáneamente natural y prohibido. Cuando su respiración finalmente se calmó y yacieron juntos, ella habló en susurros sobre la rígida postura del dominio tan sobre las relaciones, especialmente para la reina. La intimidad física era vista como una distracción del gobierno, relegada a praxis o a programas de cría cuidadosamente organizados entre la aristocracia. La propia reina generalmente se abstenía de la participación directa, manteniendo una personalidad distante. El hecho de que una proxy, hubiera elegido a su propia pareja era efectivamente un tabú cultural. Y el hecho de que esa pareja fuera humana lo hacía aún más controvertido. Jason la acunó contra él, dándole un beso en la sien. Lo resolveremos, pase lo que pase. Ella lo miró con ojos brillantes. Lo hace sonar tan simple, pero las consecuencias podrían ser nefastas. Él le apartó un mechón de cabello plateado detrás de la oreja. Al diablo con las consecuencias. No voy a perderte. Compartieron un momento de silencio, el suave zumbido de los sistemas ambientales de la embajada, el único sonido de fondo. Ella se durmió en sus brazos, y él permaneció despierto, maravillándose del giro del destino que los había unido. En los días que siguieron, se volvieron expertos en el subterfugio. Sin embargo, el riesgo era omnipresente. La tecnología del dominio, especialmente los monitores médicos que rastreaban los signos vitales amenazaba con revelar cambios en su fisiología. Los oficiales tan ocasionalmente les dirigían miradas prolongadas, pero ninguno parecía sospechar la verdad, o eso esperaba Jason. Entonces, la comenzó a sentirse mal por las mañanas. Al principio, lo atribuyó al estrés o a una leve reacción a la comida de la tierra, pero sus síntomas se volvieron más persistentes. Un amanecer, Jason la encontró doblada en su baño, su cuerpo temblando de náuseas. Alarmado, la ayudó a levantarse, presionando un paño frío en su frente. Ella se apartó un mechón de cabello húmedo de la cara. «Esto no puede ser», murmuró, con los ojos muy abiertos de comprensión. «Soy una proxy. Me diseñaron para ser infértil».
Él la miró fijamente, su propio temor, haciendo que su corazón latiera con fuerza. ¿Crees que podrías estar embarazada? Ella tragó saliva, luciendo a la vez aterrorizada y extrañamente esperanzada. Necesito confirmarlo. Se colaron en la bahía médica de la embajada esa misma noche, confiando en la autorización de seguridad de Jason para obtener acceso. La entró en el escáner de diagnóstico, una cámara cilíndrica que la recorrió de la cabeza a los pies con débiles rayos de luz. Jason caminaba de un lado a otro en un rincón, con la mente acelerada pensando en lo que significaría que una Proxy-TAN tuviera un hijo humano. El dispositivo pitó, escupiendo columnas de datos. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Es positivo», susurró. «Estoy embarazada de tu hijo». El pulso de Jason tronó. Se movió a su lado, colocando ambas manos suavemente sobre sus brazos. La magnitud de su situación se cernió sobre él. El primer híbrido conocido de un humano y un TAN, concebido enteramente por casualidad, a través del amor y la intimidad en lugar de cualquier programa sancionado. Era, en cierto modo, un milagro, y en otros, un camino seguro al desastre si lo descubrían las personas equivocadas. Se dio cuenta de que ella estaba temblando. «Oye», dijo, inclinando su barbilla para que lo mirara a los ojos. «Lo resolveremos». Ella exhaló temblorosamente. «No estoy segura de que tengamos tiempo. La reina, ella va a saberlo. Mis datos biométricos se transmiten a la red del dominio». La atrajo hacia sí. «Solicitaremos asilo. Podemos ir a las autoridades de la Tierra o encontrar una colonia remota. No dejaré que te hagan daño a ti ni a nuestro hijo». La apretó su rostro contra su hombro. «No quiero huir. Este niño no es algo vergonzoso. Es algo hermoso. Si huyo, siempre viviré con miedo. Y no es así como quiero criar a este niño». Le besó la parte superior de la cabeza, dividido por impulsos contradictorios. Protegerla a toda costa o defender lo que ambos creían que era correcto. «Entonces no huiremos». Su decisión fue puesta a prueba antes de lo que esperaba. Solo un día después de que confirmaran su embarazo, llegó un mensaje, ordenándoles a ambos que se presentaran de inmediato en las cámaras privadas de la reina. Un torbellino de pavor e inevitabilidad recorrió las venas de Jason. Sabía que iba a suceder. Ambos lo sabían. Se prepararon, preparándose para lo peor. Las suites personales de la reina ocupaban un piso entero de la aguja más alta de la embajada. Los pasillos estaban decorados con raros artefactos de los 17 sistemas del dominio. Tapices ornamentados captaban la luz, y arriba, un gran tragaluz revelaba el cielo nocturno salpicado de estrellas. El silencio en este espacio era profundo. Guardias tan, estoicos como estatuas, abrieron un par de enormes puertas talladas que conducían a una sala de recepción tenuemente iluminada. Allí, sobre un estrado elevado, estaba la reina Nisara. Jason tragó saliva mientras él y la se acercaban al estrado. Nisara vestía una túnica negra y plateada, su cabello plateado peinado para parecer una corona. Incluso sin su séquito de guardias, irradiaba poder. Vislumbró avanzadas pantallas huecas parpadeando en las paredes. Lecturas médicas en escritura alienígena, posiblemente de la. No había duda ahora de que la reina conocía cada detalle. Se detuvieron a una distancia respetuosa, Jason inclinando la cabeza. La realizó un gesto más intrincado de reverencia tan, aunque sus manos temblorosas delataban su miedo. La mirada de Nisara se movió entre los dos, fría y evaluadora, luego se estrechó sobre el abdomen de la. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó la reina, su voz resonando en la cámara de techo alto. La voz de la tembló. «Solo unos pocos días, Su Majestad». La reina descendió del estrado, sus pasos mesurados. Los rodeó. Jason resistió el impulso de protegerla físicamente, pero se negó a apartarse tampoco. La reina se detuvo, estudiando el rostro de la, luego el de Jason. Una Proxy llevando un hijo humano. Los escaneos médicos lo confirman. Jason se preparó para la ira. Pero lo que vio en la expresión de Nisara fue más complicado. Curiosidad, quizás incluso un destello de envidia. «Su Majestad», comenzó.
Si desea castigar a alguien, castígueme a mí. La no tiene la culpa. Nisara le dirigió una mirada aguda, aunque carecía de hostilidad abierta. ¿Castigo? Eso es lo que esperas. Se movió graciosamente a su alrededor una vez más, como si evaluara un rompecabezas que no había encontrado antes. Toda mi vida, he observado cada tradición, cada disciplina exigida a una monarca. El deseo físico se considera una búsqueda trivial en los círculos más altos del dominio. La tecnología de praxis me permite delegar tales distracciones. Y ahora encuentro que mi proxy experimenta estos placeres con un humano, produciendo resultados que creíamos imposibles. La voz de la se suavizó. Nunca tuve la intención de faltarle el respeto, Su Majestad. Solo encontré una conexión que se sentía real, que se sentía mía. Nisara levantó la barbilla, sus ojos deslizándose hacia Jason. ¿Y tú? Un soldado deshonrado cuyo código moral diverge de sus pares. No dudaste en entregarte con mi proxy. Jason intentó que la amargura de esa palabra, entregarte, no lo hiriera. La amo, dijo llanamente. No me propuse desafiar sus costumbres, pero no me arrepiento. Para su asombro, los labios de la reina se curvaron en algo parecido a una sonrisa burlona. El niño es un terremoto diplomático. La primera reproducción exitosa confirmada entre nuestras especies. No siento la ira que esperaba. En cambio, siento algo nuevo, una emoción que no estoy acostumbrado a reconocer. Algunos podrían llamarlo celos. La contuvo el aliento. ¿Celos? Los ojos de Nisara se dirigieron a su proxy. Compartimos material genético, recuerdos, rasgos de personalidad básicos. Según toda lógica no debería sentir ninguna barrera a esas experiencias que tienes. Sin embargo, irónicamente, la siento. Me encuentro curioso sobre qué es exactamente lo que te ha atraído tan poderosamente a un humano como para que arriesgues todo. Su mirada se deslizó de nuevo hacia Jason. Y me pregunto si he renunciado a algo al mantener esta distancia real. Todo el cuerpo de Jason se tensó. ¿Estaba la reina insinuando lo que él pensaba? Nisara continuó en un tono mesurado. No destruiré lo que ustedes dos han creado. Al contrario, veo una oportunidad. Durante siglos, nuestra monarquía ha mantenido la intimidad personal alejada de su vida diaria. Pero si una sola proxy puede descubrir suficiente calidez y emoción para crear un niño medio humano, ¿qué podría descubrir yo si me permitiera una cercanía similar? La se tocó el vientre protectoramente. No entiendo, Su Majestad. La reina se acercó lentamente a Jason, estudiándolo como si fuera una nueva y fascinante criatura. Propongo que me extiendas la misma experiencia a mí. Que el padre del hijo de mi proxy se convierta, a falta de un término mejor, en mío también. La mente de Jason daba vueltas. Miró a la, cuya expresión revelaba conmoción y un destello más profundo de comprensión. Una vez le había explicado que la reina rara vez, si es que alguna vez, participaba directamente en la intimidad física. Todo se delegaba a los praxis. Sin embargo, aquí estaba ella, exigiendo efectivamente compartirlo. Y no era una petición. La dinámica de poder lo convertía en un edicto. Encontró su voz, aunque era tensa. ¿Y si digo que no? La expresión de Nisara se endureció ligeramente. Entonces reconoceré al niño, pero no esperes que mi clemencia se extienda más allá. El dominio podría resistirse al embarazo no aprobado de una proxy. Sus posiciones aquí podrían volverse muy difíciles. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Esto no es un chantaje, comandante Good. Les estoy ofreciendo una oportunidad a ambos de permanecer en mi favor, de asegurar el estatus del niño y de unir aún más a nuestras especies a los ojos de ambos gobiernos. Pero sí, también es mi deseo personal, una curiosidad despertada por tu presencia. La puso una mano temblorosa en el brazo de Jason. Podía ver el miedo en sus ojos. Se dio cuenta de que esto era más grande que cualquiera de ellos. El niño estaría más seguro si la reina abrazaba públicamente esta situación. Sin embargo, sabía que consentir la proposición de la reina conllevaba su propia complejidad moral.
Recordó lo que sus superiores una vez llamaron su flexibilidad moral. Irónicamente, la misma cualidad que los Tan habían encontrado atractiva. Tragó saliva. Déjeme hablar con la. Nisara inclinó la cabeza. Muy bien. Tienes hasta el atardecer de mañana para regresar con tu respuesta. Fuera de las cámaras de la reina, Jason y la se retiraron a los aposentos de ella, cerrando la puerta detrás de ellos. La se hundió en un pequeño sofá, cubriéndose la cara con las manos. Jason se sentó a su lado, poniendo una mano en su espalda. Lo siento, dijo suavemente. Nunca quise arrastrarte a algo como esto. Ella apartó las manos, volviéndose hacia él con lágrimas en los ojos. No me arrastraste a ninguna parte, Jason. Elegí amarte. Elegí buscar experiencias fuera de la sombra de la reina. Y ahora la propia reina quiere una parte de ello. Él la estudió cuidadosamente. ¿Cómo te sientes al respecto? Ella soltó un suspiro tembloroso. La entiendo. Compartimos tanto y sé lo sofocante que puede ser su papel. Siempre le han dicho que evite los enredos personales. De repente, me ve viviendo lo que le fue prohibido y eso enciende su curiosidad. También ve la ventaja política. Si ella tiene un hijo contigo, se vuelve aún más monumental para el dominio. Eso solo podría protegernos de la reacción violenta. Él le apartó suavemente el cabello. Entonces, ¿crees que deberíamos hacerlo? Ella cerró los ojos. Quiero que nuestro hijo esté a salvo. Quiero que tú estés a salvo, pero no te exigiré esto. Es tu elección también. Si dices que no, te apoyaré. Jason le acarició la mejilla, el corazón retorciéndose ante el imposible dilema. Haría cualquier cosa para mantenerlos a salvo a ti y a nuestro hijo, incluso si eso significa adentrarme en un territorio inexplorado con la reina. Ofreció una sonrisa irónica. Ya rompimos un tabú. Tal vez este sea solo el siguiente paso para unir a nuestras especies. Así que estuvieron de acuerdo. La tarde siguiente, regresaron a las cámaras privadas de la reina. El sol se estaba poniendo en el horizonte cuando entraron. La reina Nisara despidió a sus asistentes con un breve gesto de su mano. Llevaba un vestido más discreto de plata que acentuaba su forma regia. Un suave silencio llenó el espacio. Jason se encontró extrañamente más nervioso que la primera vez que se había enfrentado a ella. Carraspeó. Hemos venido a darle nuestra respuesta. Nisara lo miró con una intensidad cuidadosamente contenida. Sí. Él exhaló. Cumpliré con su petición, con su deseo, bajo la condición de que la permanezca a salvo y que nuestro hijo sea reconocido como legítimo en su corte. También espero que no se le haga ningún daño. Nisara asintió lentamente. Una chispa de satisfacción en sus ojos. De acuerdo. He redactado decretos formales que otorgan al niño el reconocimiento como descendencia real. Además, la recibirá un nuevo estatus dentro de la corte. Ya no será simplemente una proxy, sino reconocida como hermana real. La contuvo el aliento. ¿Hermana real? Ese no es un título que haya existido antes. Nisara levantó la barbilla. Están sucediendo muchas cosas nuevas que nunca existieron antes. Se giró hacia Jason, acercándose. Ahora, comandante Good, procedemos. Sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Miró a la, quien ofreció un pequeño asentimiento de aliento. Tomando una respiración profunda, se movió hacia la reina. Ella lo estudió con una curiosidad descarada, más clínica que el enfoque de la, al menos inicialmente. Luego, mientras él le ponía suavemente una mano en la cintura, sintió el mismo tipo de chispa que existía entre él y la. La diferencia era que Nisara parecía estar probando nuevas aguas, insegura de cómo corresponder. Su primer beso fue tentativo. Pudo saborear una leve dulzura en sus labios, y su respiración se aceleró más de lo que su compostura regia sugería. Ella se aferró a sus hombros, respondiendo con un hambre que parecía reñida con el aura disciplinada que proyectaba. A un lado, la observaba en silencio, su expresión indescifrable, una mezcla de compasión, aceptación y quizás algo parecido al alivio. No había celos en sus ojos. Entendía profundamente la existencia aislada de la reina y reconocía que,
En un extraño sentido, ella y Nisara eran un ser en dos cuerpos. La noche se hizo larga, y en susurros, conversaron, explorando las perspectivas del otro. Nisara hizo preguntas sobre los conceptos humanos de amor, deseo y vulnerabilidad. Admitió que este era su primer encuentro personal, ya que la intimidad siempre había sido dominio de la proxy. Jason respondió, mirando ocasionalmente a la en busca de confirmación. La experiencia fue surrealista, un triángulo de propósito y confianza compartidos, pero con una corriente subyacente de tensión por la comprensión de que todo dependía de la aceptación de la reina. En las semanas que siguieron, todo cambió. Se celebraron reuniones con los principales líderes de la Tierra. El dominio anunció que tanto la reina Tan como su proxy real estaban esperando hijos de un padre humano, reescribiendo efectivamente los límites conocidos de la biología y la diplomacia. Las ondas de choque se propagaron por ambas sociedades. Algunos humanos estaban escandalizados o recelosos, temiendo las motivaciones del dominio. Algunos tan lo consideraron sacrílego que la reina participara en una unión tan directa. Otros lo vieron como el amanecer de una nueva era. La prueba de que las dos especies podían fusionarse, no solo políticamente, sino genéticamente. Jason se encontró en un inesperado centro de atención. Pasó de ser un soldado deshonrado a una figura de importancia histórica. Cada día equilibraba su tiempo entre proteger a Nisara y cuidar de la que estaba más avanzada en su embarazo. Médicos de ambas especies les hacían pruebas constantemente, verificando el crecimiento y la salud de los fetos híbridos. Se determinó que la probablemente daría a luz primero, seguida poco después por Nisara. A pesar de las crecientes tensiones, la reina Nisara los protegió ferozmente. Comenzó a desafiar antiguas tradiciones Tan, otorgando a los praxis nuevos derechos y elevando el estatus de la para que nadie pudiera cuestionarla. Algunos lo llamaron la revolución de los praxis, un primer paso para desmantelar la rígida casta que había mantenido a los praxis subservientes durante siglos. Naturalmente, esto generó resistencia de facciones conservadoras dentro del dominio. Jason frustró 2 intentos de asesinato por parte de asesinos tan que creían que el viejo orden debía preservarse a cualquier costo. Cada vez, Nisara respondió imponiendo medidas de seguridad aún más estrictas y purgando a cualquier conspirador, reforzando su postura de que el dominio estaba evolucionando. Pasaron los meses y la embajada en la Tierra se convirtió en un faro de curiosidad. Delegaciones de toda la galaxia llegaron para presenciar el fenómeno de una reina y su proxy esperando descendencia medio humana. Jason sintió que todo el tapiz político estaba siendo reescrito por 2 niños no nacidos. En una mañana brillante durante el 6º mes de los embarazos, se celebró una ceremonia oficial en el gran salón de la Embajada Carmesí. Dignatarios de todas las naciones de la Tierra y representantes tan de múltiples sistemas estelares llenaron el espacio. Jason se paró cerca del estrado vistiendo un atuendo formal que mezclaba la estética del uniforme de la Tierra con bordados Tan. Un testimonio visual de la nueva alianza. La reina Nisara entró primero. Su vientre embarazado inconfundible bajo su túnica vaporosa. Caminaba con la misma gracia regia de siempre. Y sin embargo, sus ojos mostraban una calidez inusual. Luego vino la, reflejando la forma de la reina unos pasos por detrás. Sin embargo, por primera vez no iba simplemente a la saga como una sustituta. Tenía su propio lugar en el estrado. El silencio que cayó sobre la multitud fue profundo. Los murmullos comenzaron y luego se apagaron cuando la reina levantó una mano pidiendo silencio. La voz de Nisara resonó por el salón. Proclamó que los 2 niños que nacerían serían reconocidos como herederos de la realeza Tan, un símbolo viviente de una unión más profunda entre las 2 especies. Anunció la ley de personalidad de los praxis, otorgando a cada proxy en el dominio el mismo estatus legal que el original del que derivaban. Los aplausos estallaron entre los representantes de la Tierra mientras los delegados Tan intercambiaban miradas atónitas. La importancia del momento era innegable. Este era el primer paso para desmantelar una institución que había moldeado la política Tan durante generaciones. Jason observó la reacción de la, viendo sus ojos brillar con lágrimas. Sabía cuánto significaba para ella. Este reconocimiento oficial de que ya no era solo una sombra de Nisara.
Era su propio ser con derechos y libertades. La ceremonia terminó en medio de una ráfaga de aplausos, debates y cobertura mediática que se extendió instantáneamente por ambas civilizaciones. Más tarde esa noche, Jason encontró a la Inisara en uno de los jardines privados de la embajada, un espacio cuidadosamente cultivado que combinaba rosas terrestres con flora tan bioluminiscente. El sol poniente bañaba el jardín en un brillo carmesí que coincidía con la piel de las mujeres. Estaban de pie, una al lado de la otra, cada una con una mano en su vientre. Jason se acercó, inclinándose respetuosamente antes de adoptar una postura más informal al unirse a ellas. La expresión de la se iluminó. «Lo hicimos», dijo suavemente. «Nunca pensé que vería el día en que una proxy pudiera estar como igual a la reina». Nisara extendió la mano y tomó la de la en una de las suyas, y la de Jason en la otra. «Apenas hemos comenzado. Algunos en el dominio todavía se resisten a estos cambios. Pero el nacimiento de estos niños unificará nuestros dos mundos de una manera que ningún tratado podría. Su mera existencia cambiará lo que la gente cree que es posible». Jason apretó ambas manos. Sintió orgullo, gratitud y un sentido de responsabilidad por la nueva vida que había ayudado a crear. «Tenemos que estar preparados para los desafíos que se avecinan». Nisara contempló las flores que comenzaban a brillar suavemente mientras caía el crepúsculo. «El cambio nunca llega sin resistencia, pero protegeré lo que hemos construido. Durante demasiado tiempo, mi papel fue permanecer por encima de tales enredos personales. Ahora veo que tal distancia solo estanca nuestro progreso. Abrazar una conexión, ya sea contigo, con la o con la tierra, ha desbloqueado un futuro que nunca creí posible». Una suave brisa agitó el jardín. La se giró, sonriendo a Jason. «Me has mostrado la libertad», dijo, «y me diste el coraje para reclamar mi propio camino». La atrajo hacia sí, apoyando una mano sobre su abdomen ligeramente redondeado. El bebé dentro se movió como si respondiera a su toque. El momento se sintió imposiblemente tierno. Entonces Nisara se adelantó, colocando la otra mano de Jason en su vientre, donde pudo sentir los débiles movimientos del segundo niño. Era un cuadro que nunca podría haber imaginado hace unos pocos meses. Un soldado caído de la tierra, de pie en un jardín alienígena, padre de dos herederos no nacidos, cada uno creciendo dentro de dos mujeres genéticamente idénticas pero sorprendentemente diferentes, que ahora compartían más de lo que cualquier monarquía había permitido jamás. Permanecieron allí en silencio, dejando que la importancia del momento se asentara. El zumbido de los transportes flotantes en la distancia les recordó que todavía estaban bajo la atenta mirada de la embajada y la galaxia más allá. Pero por un fugaz intervalo, eran simplemente tres personas unidas por el amor, el respeto y una nueva comprensión de que las líneas que los dividían, humano y Tan, reina y proxy, se habían desdibujado para siempre. En las semanas venideras, llegaron más delegaciones, cada una ansiosa por obtener más detalles sobre los milagrosos embarazos híbridos. La comunidad médica de la Tierra colaboró con genetistas Tan, realizando innumerables pruebas que mostraron que los bebés se desarrollaban robustamente. Los titulares transmitidos en ambas civilizaciones anunciaban a estos niños como la encarnación de la unidad cósmica. En medio del fervor, Jason continuó con sus deberes, no solo como protector, sino como padre esperando dar la bienvenida a una nueva vida. Finalmente, el día del parto de la llegó en un torbellino de caos controlado. Médicos del dominio y doctores humanos se reunieron en una suite especialmente preparada, la tensión palpable en cada respiración. Jason permaneció al lado de la, sosteniendo su mano mientras ella jadeaba a través de oleadas de dolor. Nisara estaba cerca, con los ojos llenos de algo parecido al asombro y la ansiedad. Después de horas de esfuerzo y aliento, un llanto atravesó el aire. Un gemido brillante y urgente. Un recién nacido con piel carmesí suave y tenues mechones de cabello plateado yacía en los brazos del médico. Las lágrimas nublaron la visión de Jason. Sintió que el agarre de la en su mano se aflojaba mientras el alivio y el agotamiento la invadían. El bebé estaba sano. Los médicos anunciaron el primer híbrido humano tan confirmado en toda la historia. Momentos después, el infante fue colocado en los brazos temblorosos de la,
y Jason se inclinó para abrazarlos a ambos. La habitación zumbaba con una exaltación silenciosa. Cuando se giró, encontró a Nisara observando, un atisbo de anhelo ensombreciendo su compostura regia. Se puso una mano en su propio vientre, casi como si se asegurara de que pronto ella también compartiría este momento. 3 semanas después, fue el turno de Nisara. Insistió en menos espectadores, sin multitud de médicos de la tierra, solo su equipo médico tan de confianza y Jason. Todavía recuperándose, se quedó en una habitación adyacente, demasiado débil para estar de pie por mucho tiempo pero ansiosa por estar cerca. El parto de Nisara fue más corto pero más intenso, su orgullo regio luchando contra la fuerza primordial que la atravesaba. Jason murmuró palabras de consuelo, sorprendido por lo vulnerable que se veía en ese momento. Luego, otro llanto resonó. Un segundo niño nacido con la misma tez carmesí, cabello plateado y una chispa distintiva en sus ojos de recién nacido. Nisara sostuvo al niño con brazos temblorosos, sus mejillas húmedas por lágrimas que no podía ocultar por completo. Jason se dio cuenta de que ella nunca podría haber esperado experimentar la maternidad de una manera tan íntima. Se acercó, con cuidado, rodeándola con un brazo por los hombros, y ella no se apartó. Por un momento, compartieron la quietud de la nueva vida. Luego, ayudaron a la a entrar, apoyándose en un asistente. Se dirigió al lado de Nisara, contemplando al bebé, que era simultáneamente su hermano genético, el hijo de su reina y la descendencia de su amado. Los días siguientes a los nacimientos fueron un torbellino de anuncios oficiales, celebraciones y algunos focos de indignación entre las facciones conservadoras del dominio. Sin embargo, nada pudo eclipsar la sensación de asombro. Por primera vez, los tándem tenían un heredero producido por unión directa con un humano, y una proxy fue reconocida oficialmente como madre en el linaje real. Los niños se convirtieron en símbolos vivientes de una galaxia en evolución. Y en el silencio de las altas horas de la noche, lejos del espectáculo público, Jason, la y Nisara navegaron por las alegrías y tribulaciones de cuidar a 2 recién nacidos. Se turnaban para consolar a los bebés, aprendiendo los distintos llantos y preferencias de cada infante, maravillándose de cómo cada uno presentaba sutiles diferencias que mezclaban rasgos tanto humanos como tan. Bajo el tenue resplandor de las lámparas nocturnas de la embajada, forjaron un vínculo que trascendía la cuidadosamente coreografiada ceremonia de la política. Una noche, después de que los bebés finalmente se hubieran tranquilizado, Jason salió al patio del jardín, buscando un momento de reflexión. Encontró a la y Nisara hablando en voz baja junto a la fuente. El suave goteo del agua proporcionaba una suave canción de cuna. Ambas mujeres levantaron la vista cuando se acercó. La sonrió y Nisara ofreció un asentimiento de saludo. Jason exhaló, relajando los hombros. Es tan pacífico aquí. Cuesta creer que la galaxia esté en tal alboroto por lo que ha sucedido. La extendió la mano y él la tomó. Nisara colocó su mano sobre las de ellos, una tríada de unidad. Se adaptarán con el tiempo, dijo la reina. El dominio siempre se enorgulleció de la lógica y el progreso. Ahora debemos mostrarles que el verdadero progreso también involucra al corazón. Las contempló, recordando cómo su vida había cambiado desde el momento en que entró en la embajada. Había sido un soldado deshonrado sin futuro. Ahora, era padre de 2 hijos que podrían remodelar las relaciones interplanetarias, y compartía un profundo vínculo con 2 mujeres que eran, de diferentes maneras, a la vez iguales y completamente distintas. Se maravilló de cómo el amor podía cruzar el abismo entre civilizaciones alienígenas. Cómo podía encender revoluciones, no solo en las leyes, sino en los corazones. Pasó una brisa, trayendo la fragancia de las flores nocturnas. La apretó su mano. Nuestra familia no se parece a ninguna otra, susurró. Nisara levantó la barbilla, mirando el cielo salpicado de estrellas a través del techo abierto. Y esa es nuestra fuerza. Que la galaxia observe. Que aprendan. Jason cerró los ojos por un momento, inhalando el aroma de este jardín alienígena que se había convertido en su hogar. Sintiendo la calidez de las 2 mujeres a su lado, recordando los suaves arrullos de los recién nacidos en la habitación contigua, sintió que la esperanza surgía pura y brillante.
Sí, habría desafíos, conflictos políticos, obstáculos culturales, ajustes personales, pero juntos ya habían logrado lo que pocos creían posible. Abrió los ojos y miró de la Anisara, luego a sus manos unidas. En ese simple toque había una promesa de unidad, aceptación y el tipo de poder transformador que solo el amor y la libertad de elegirlo podían traer. Con esa comprensión, sonrió, preparado para lo que el futuro le deparara, seguro en el conocimiento de que algo extraordinario había echado raíces aquí. Un vínculo que daría forma al curso de dos mundos, y quizás más, por generaciones venideras.